Volvemos aquí de nuevo en Semana en Vivo. Estamos hablando sobre qué es lo que está pasando con la representatividad de los políticos en una democracia y específicamente en estos momentos en que la unidad nacional está sufriendo crisis, estas peleas internas y la gente no se encuentra, no se halla cuando mira y ve esas peleas. ¿No es verdad? Es un poco lo que usted decía, profesor Cepeda. Pero miremos, déjeme introduzco otro tema duro. No, bueno, pero usted decía que por qué no se tocan los temas que se deben estar tocando. Así es, los que estamos tocando aquí, ¿por qué yo no creo los que hay tocan? alguien que sí los está tocando. ¿Quién? La oposición de Robledo. Ah, bueno, pero es que fíjese usted, pues es la oposición de una persona. Esto no puede ser. Sí. Es que aquí debíamos hablar un rato sobre la oposición. Y hablemos de la oposición, que yo creo que es una cosa aquí fundamental. Hablemos un rato sobre eso, pero déjeme introduzco un pequeño tema. Okay. ¿Quién se proclamaba en Colombia como el Partido de los Campesinos? El Partido Liberal. El Partido Liberal. Conservador. El Partido Conservador. Conservador. No, pero es que hace poco el Partido Liberal también, bueno, pero tradicionalmente, históricamente el Partido Conservador. Así es, así es. ¿En alguna parte apareció el Partido Conservador? No. ¿En esta protesta? Ahí no está el problema de la representatividad. ¿Cómo el partido que siempre se proclamó ser la voz de los campesinos? El doctor Mariano Ospina Pérez, pues, la huerta casera, no todo. ¿Quién era el que se ponía la ruana? Pero le respondo, ¿quién se ponía la ruana? Pero el doctor Mariano claro, Ospina. Estoy de acuerdo, pero le respondo. Sí. El Partido Conservador, y con un orgullo impresionante, dice que ellos son los dueños del Ministerio de Agricultura. Virgen Santísima. Pero, eso fue lo que dijo Omar Yepes en la entrevista. Está bien. Y que no se lo iban a dejar quitar. ¿Y qué fue lo que dijo el presidente sobre la política agraria? Y aquí ahora la doctora nos ayuda, porque ella fue ministra de Agricultura. Pero el presidente dijo una cosa que pudo ser exagerada, y que además lo implicaba a él. Dijo, hace 50 años no hay política agraria. Eso es muy fuerte. Sí, claro. ¿Sí? Sí, pero claro, y caímos ahí todos los tuites se vinieron a decir usted que fue ministro. Yo quisiera agregar un elemento adicional que me parece que sería interesante, y es que yo creo que tenemos la esperanza de que haya firma de algo y que entremos a un proceso de posconflicto. Entonces hay que agregarle al escenario futuro el posconflicto. Vamos a seguir con la misma gente, con las mismas, en una situación tan diferente como es el posconflicto. Cuando uno mira las cifras de memoria histórica, Dios mío, esto es una cosa espantosa, aquí todos hemos tenido la culpa por acción o por omisión, esto es horrible, y vamos a seguir con lo mismo. Entonces Gaviria va a seguir extendiendo su modelito hasta que San Juan agache el dedo, y van a ser los mismos, y los mismos políticos que, entre otras cosas, y es el segundo punto que quiero agregar, la exclusión ha llevado a una degeneración de la calidad de la política, porque muchos de los herederos no tienen ninguna de las virtudes que tuvieron los, ¿cómo se llama? Los predecesores. Es el caso de Gaviria y su hijo, con todo perdón, ¿sí? Es el caso cualquiera, yo sé que me van a matar por decir esto, pero es el caso de Galán con los hijos de Galán. Es decir, sí, yo soy muy inteligente y muy valioso, pero su papá fue una superestrella, ¿sí? En fin, y eso ha llevado a que se vaya generando. Yo cuando veo a algunos de los líderes del Congreso digo, pero si yo no hace mucho que estaba ahí, esos tipos todos los mirábamos así como mirábamos a Roy Barreras y hoy es la estrella. Entonces, encima de eso tenemos una mediocridad infinita. Entonces tenemos un escenario mucho más complejo por el posconflicto y además un deterioro que ha sido en gran parte por la exclusión. Pero una de las cosas que más me impresionan a mí como periodista que va y cubre también el tema de las regiones es que se están haciendo las listas en este momento recurriendo a casi los mismos familiares, hermanos, primos, de las personas que hoy están presas, vinculadas por sus relaciones con los grupos ilegales, por ejemplo, con paramilitares. Eso es hoy un hecho, y ¿eso qué significa? ¿Qué lectura se le da? ¿No se aprendió de nada del todo el escándalo de los paramilitares? O sea, ¿así se hace política sin ningún problema en este país? Mire, yo creo que aquí estamos en un escenario muy grave de feudalización de la política. Estamos haciendo la política más moderna del siglo XVII. Dios mío. Porque en estas cosas lo que se están defendiendo son feudos territoriales. El feudo del microtráfico, el feudo de las votaciones, de los micronegocios, de los microcontroles, etcétera.
esos feudos están siendo controlados y la política está al servicio de esos feudos. Se te olvidó el chance. Del microchance, del chancecito. Sí, no, chancecito, claro. Entonces, esos son los que controlan la política regional y la política local. Y frente a eso, la emergencia de ha habido nuevos líderes, nuevas formas de expresión social en los municipios, en los departamentos, que o son desaparecidas o aplastadas por estos microfeudos. Ejércitos completos que se dan. Mire, veíamos hace unos días los informes sobre las bandas en Bogotá. En Bogotá se calcula que hay más o menos 3.000 bandas en los barrios que están compuestas entre 10 y 15 jóvenes. Y estos muchachos también intervienen en política, no solamente hacen el microtráfico, se meten en la microextorsión y tal, sino también en el proceso electoral intervienen. Y entonces, en esa feudalización de la política, cada uno está defendiendo su porción y su parcela, y cada uno está tratando de preservar eso. Y en ese sentido, la política perdió el horizonte, perdimos la perspectiva. ¿Y eso qué, pero qué hay, o sea, cuál es la posición de una sociedad que quiere salir adelante? Todo esto, ¿cuál debe ser la posición que debe adoptar la sociedad? Mira, el otro día me pasó hablando con unos estudiantes y salió una profesora y yo quedé súbita diciendo, no, es que no hay nada que hacer. Y yo no tengo ninguna responsabilidad porque yo nunca he votado. Y yo no tengo nada, o sea, hay una cosa derrotista en la clase media. La clase media es la esperanza de muchas sociedades. ¿Qué ha crecido en Colombia? ¿No? Ha crecido la clase media. Estamos en un 25%, pero es que es de un arribismo, o es arribista o es olímpica. O sea, yo no tengo nada que ver. Pensé que decía uribista. No, bueno, no, es más o menos lo mismo. No, pero en la protesta social, la clase media jugó. Entre ¿No es verdad? Yo digo que jugó. Yo creo que esta vez jugó un poco más. No, eso es clase media, los cafeteros. Fueron clase media. Bueno, yo Pero quería... están protestando porque perdieron su clase media. Yo quería plantear el tema de la oposición que eso habíamos sí, dejado en una... Maravilloso. Sí, que habíamos separado. Hay dos tipos de oposiciones en este instante. La oposición que ejerce un excelente miembro del Congreso, como es el senador Robledo, ¿no es verdad? Que es una oposición muy, a pesar de que es tan pequeña y tan minúscula, es una oposición con muchísimo poder. Ha puesto incluso la agenda. Hoy estamos discutiendo el tema de las UAF por cuenta de los debates del senador Robledo. Eso por un lado. Pero por el otro está la oposición del expresidente Álvaro Uribe, que la declaró esta semana y la declaró directamente contra el proceso de paz. ¿Por qué no hablamos de esas dos oposiciones, Pedro? Pedro no, Pacho. Yo le añadiría otras oposiciones que se encuentran en el sistema político, porque lo que hemos visto es que existe la oposición del Congreso, que yo no creo que tenga tanto poder. Es decir, nosotros los medios tenemos una relación simbiótica con el sistema político. Y entonces los congresistas ponen unos debates importantes, nosotros los medios los recogemos. Pero en general yo creo que el poder de un senador como Jorge Robledo y sus debates, pues tiene un límite. Y ese límite pues lo da nuestra agenda mediática, programas como este, la prensa, pero en general hay otra oposición. La oposición de Robledo es legislativa y es muy valiosa. Pero esa oposición también sufre de la crisis de representatividad de la que hablamos al principio del programa. Es correcto. Está la otra oposición, que pero es la que ¿por yo qué no califico? me explica eso? ¿En qué sentido sufre? En el sentido en el cual cuando el 70-80% de los colombianos sistemáticamente en las encuestas en los últimos 7 u 8 años no confían en el Congreso, pues obviamente individualmente el senador Robledo puede tener, digamos, unos apoyos puntuales y muchos ciudadanos pueden reconocerle su valentía y su compromiso, pero en general la oposición no, porque como viene de ese Congreso deslegitimado, no se traduce en una confianza. Es decir, si el senador Robledo hubiera aceptado la candidatura o hubiera aspirado a la candidatura del Polo Democrático, no tendría la misma reputación ni habría podido traducir ese respaldo personal en un respaldo que le permitiera generarle miedo al establecimiento. ¿Por qué? Porque proviene de un Congreso que se encuentra limitado en ese acceso a la gente, porque la gente desconfía de lo que proviene de ese Congreso. Usted está diciendo que el Congreso no tiene legitimidad. No la tiene y la ha venido perdiendo sistemáticamente. Hay unas legitimidades individuales que dan coherencias, que
que el senador Robledo, por ejemplo, haya defendido siempre una misma idea. Hay otra oposición, que es la oposición, digamos, de la opinión pública. Es ahí donde se inserta Uribe. Es que es muy curioso ver en los países con unos sistemas más o menos organizados, María Jimena, la oposición nace del Congreso y es el congresista el que dice, me retiro del Congreso, lidero la oposición y me enfrento en las presidenciales. Aquí no, aquí tenemos un líder político que no tiene congresistas porque todos se fueron con el presidente, la gran mayoría, y que a punta de este aparato y de un fervor de las personas, una favorabilidad, sí, pues pasa. ha construido una oposición política tal que el propio presidente Santos, uno muchas veces siente que mueve su agenda o dice cosas o toma decisiones un poco respondiendo al presidente Santos. Y con eso termino. Y la tercera oposición es la que yo llamo la oposición de la crisis de representación, y es toda esta gente, toda la gente del Twitter, todos los desencantados, todos los indignados, toda esa mezcolanza. Los emputados se llama. Exactamente. Toda esa mezcolanza. No, es que hay un grupo que se llama Los Emputados. Yo con quiero perdón entrar, de yo quiero ustedes. entrar ahí en ese grupo. Bueno, ¿Usted quiere Pero entrar? mire, ahí el tema... Voy a decir una cosa chiquita. Mira, a mí me parece que un resultado de la exclusión es lo que pasa con la oposición. Porque como es tan excluyente y con tanta capacidad de controlar, aquí no se entiende que la oposición es un elemento de la democracia y es de donde nace la alternancia, se dice, es una palabra fundamental. horrible. Eso es fundamental. Yo nunca se me olvidará haber oído a uno de nuestros periodistas más famosos decir que es que la oposición era malquerencia. ¿Cómo le No, parece? hágame el favor, la ¿Qué periodista oposición... era ese? No, Ya, pero sí me toca irme del No, país, no. ¿no? ¿Ah? Bueno, mira, pero la verdad es que aquí no se ha entendido que la oposición es parte de la democracia y Mire, donde se construyen las fundamental. alternativas. Ahí en este tema... Ese es el tema que a mí me parece El fundamental. presidente Santos tiene una responsabilidad muy grande, porque el presidente Santos ha querido ahogar la oposición. No sabe el daño que se ha El primer debate que se armó duro con el Partido Verde era si se iban o no con el presidente Uribe y si hacían alianzas y tal. El presidente Y Santos. cómo es posible, y después se fue al tema con Santos, y Antanas armó toda una elaboración, escribió una cosa sobre representación, hizo todo un análisis, y no, los verdes, Ducho Garzón y tal, era interesados en meterse al gobierno porque sentían que hacer oposición era estar en el desierto. Sí, era una vergüenza. ¿Sí? Porque ellos creen que hacer política era meterse pues, y tener algún tipo de beneficio. Entonces el presidente Santos ahoga la oposición y la ahoga de tres maneras. La primera manera es con la unidad nacional, dándole puestico a uno, al otro, y muy angustiado porque alguien diga hay que hacer oposición, ¿no? Porque él siente que el que se opone no es que quiere ofrecer otra alternativa a los electores, sino que está en contra de él. Hay un segundo tipo de oposición, que es la oposición, o la forma no de ahogar la oposición con puestos, sino ahogar la oposición con presión. Y es los funcionarios de Palacio que llaman a los medios, hombre, que es que fulanito está escribiendo muy duro, que baje el tono, hombre, que es que no escriba esto, baje el tono. Y tercera forma de oposición es la autorregulación de los medios. Uno no entiende cómo hay análisis que terminan siendo absolutamente sesgados y lejos de tener un carácter informativo o analítico, tiene un carácter absolutamente gobiernista, ¿no? Que llega a que, lejos de que la gente entienda las alternativas o que el gobierno entienda una alternativa, ¿no? termina en un acto de ser plausible, o bien porque es que la pauta, o bien porque qué va a decir el presidente que yo me estoy oponiendo, en fin. Creo que son formas que han ido ahogando a la oposición. ¿Qué oposición nos queda? Nos quedó la oposición de la guerrilla. La oposición que estaba en el cuestionamiento con el tema ahora de la tierra y los puntos que están planteando sobre la participación en política, en fin, y esos espacios los Esa es la los vamos oposición perdiendo. ilegal, digamos. ¿Cuáles son los opositores? La Lo que oposición, legitima la verdadera oposición. la alternativa es una oposición. No, lo terrible es que los que se están planteando como tercería están planteando más de lo mismo, no están proponiendo un modelo alternativo. Sí. Álvaro Uribe está planteando un programa nacional y es un Senado. programa nacional alternativo. Sí, es Y un en ese programa. sentido me parece que es sano y es positivo que Uribe se meta
y que ojalá Muy mal, si ponga... o sea, que Uribe sí está cumpliendo con todos los No, pero está cánones. planteando, Sí, como ideas. oposición una propuesta Unas ideas política. simples, pero ¿Sí? ideas. Pero desde el punto de vista de las tercerías nuestras están planteando están planteando más de lo mismo, no pelear, estar cerquita y buscar si los dos de allá se ahogan, si se agarran muy duro, yo soy el tercero. No tenemos una Hemos propuesta. llegado a la conclusión ¿De que no hay tercería? No, de que no hay tercería, no solamente eso, sino No hay que tercería, el hay único bobería. que está planteando que en lugar de tercería hay bobería, eso lo Sí. dijo usted. Eso no lo dijo yo, no lo dije yo, pero que además el único que está planteando una disputa ideológica es el presidente Álvaro Uribe. Sí, claro. Ya volvemos aquí después de esta pausa, seguimos aquí en Semana en Vivo.